Hola amigos de la huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde vamos a seguir con nuestro cuidado de las gallinas. Como veis, las tengo aquí tranquilamente comiendo la hierba gracias a este pastor eléctrico que hicimos en otro vídeo que os dejo por aquí para tenerlas totalmente en libertad. Hoy nos vamos a centrar en cómo podemos hacer un comedero automático para nuestras gallinas. Muy sencillo de hacer, que os vamos a explicar paso a paso, y además, gracias a este comedero automático que vamos a hacer, vamos a evitar que los ratones se coman nuestro pienso de nuestras gallinas, y además también una manera de protegerlo de la lluvia para que no se les moje el pienso. Y los materiales, como vais a ver, que os voy a enseñar, son súper sencillos de conseguir. Vamos a necesitar unos codos de PVC con su tapa también incluida, de 10 centímetros de diámetro. ¿Veis la tapa? Nosotros hemos cogido 4 porque tampoco tenemos muchas gallinas, y también vamos a necesitar un bidón o cubo. Nosotros hemos cogido este bidón que viene aquí con protección, se usa normalmente para temas alimentarios, pero podemos utilizar también un cubo de basura perfectamente. Así que, sabiendo los materiales, vamos a empezar a construir nuestro comedero automático para las gallinas. Empezamos por las tapas. Lo que vamos a hacer con las tapas es buscar el equilibrio entre que no se escape el grano a la hora de que las gallinas lo vayan a comer, y que ellas puedan acceder tranquilamente a comer todo el pienso. Así que vamos a marcar a una distancia más o menos de 3 centímetros, que es lo que vamos a dejar de borde para que no se salga el grano y que las gallinas puedan acceder fácilmente. Luego, cuando lo veáis montado, vais a ver lo sencillo que es. Así que poco a poco, con una sierra, nosotros preferimos usar esta de mano, vamos a ir cortando las tapas por la marca. Nos podemos ayudar de un sargento, que nos va a ser muchísimo más cómodo para cortar. Nosotros, como os digo, vamos a poner 4, pero cada uno dependiendo del tamaño del bidón y de las gallinas que tenga. Una vez los tenemos cortados, con una lija vamos a ir puliendo las aristas posibles que pueda tener para evitar que nuestras gallinas a la hora de comer se puedan lastimar. Y como veis, nos queda perfecto. Y esto sería la parte exterior, por donde las gallinas van a meterse a comer el grano, y ahora vamos a hacer la otra parte, la parte que va dentro de nuestro comedero automático, por así decirlo, el bidón. Para hacer la parte interior, lo que hacemos es marcar la mitad del diámetro de la circunferencia, más o menos, por aquí, y lo hacemos del otro lado también. Y lo que vamos a hacer es cortar esta parte interior, como veis, interior hacia el codo, que es por donde va a pasar el grano para que lleguen nuestras gallinas. Así que marcamos a 2 o 3 centímetros de altura, marcamos bien, luego lo hacemos con una regla, y esto es lo que vamos a cortar. Y ya lo tenemos listo, lo que serían las partes del comedero, ¿vale? Ahora vamos a meternos con el bidón. Esto no haría falta lijarlo, nosotros lo hemos lijado un poquito, pero bueno, no haría falta. Hemos subido el bidón a la mesa para que podamos explicarnos muchísimo más fácilmente, ¿vale? Con una regla hemos medido, y la distancia que hay desde el comedero hasta el suelo son 5 centímetros y medio, ¿vale? Entonces, luego sabemos que esto mide 10, o sea que 5 más sería el centro, donde vamos a hacer el agujero en nuestro bidón para meter el comedero, ¿vale? Ahora lo vais a ver más sencillo, pero para que os hagáis una idea, lo que hay que medir es la distancia desde el suelo hasta el comienzo del comedero, y luego la mitad de la circunferencia. Como os digo, estábamos a 10, pues la mitad 5. Entonces, una vez hemos hecho los cálculos, cada uno dependiendo del tubo que tenga, marcamos el centro de donde vamos a hacer el agujero. Nosotros marcamos el centro y hemos buscado el centro del tubo porque vamos a utilizar una corona para perforar nuestro bidón. Ahora, con el taladro y una broca de corona, recordar que sea siempre un poquito más pequeña que el ancho de la boca del codo que vayamos a meter. Vamos poco a poco haciendo el agujero. La verdad es que con estas coronas salen súper rápido. Ya lo metemos, y que nos quede en la parte exterior, pues bueno, lo que es la parte con tapa, ¿vale? Vamos a seguir haciendo agujeros en el resto del bidón. Aprovechamos luego y con una lija alisamos los bordes para quitar las impurezas que nos hayan podido quedar al hacer el agujero. Nosotros, como queremos dejar los comederos fijos, lo que vamos a hacer es en la parte exterior
donde las gallinas no van a tener el pienso ni nada, los vamos a pegar con silicona. Esto es opcionable, pero más que recomendable para que les sea mucho más sencillo luego comer el grano. Pegándolo con la silicona alrededor de todo el borde, también vamos a evitar que en los días más húmedos o de lluvia intensa se nos estropee el grano. De esta forma queda totalmente estanco. Una vez que se ha secado la silicona, ya podemos preparar nuestro comedero para las gallinas. Así que vamos a colocarlo. Para darle estabilidad, sobre todo en suelos más inclinados, podemos apoyarlo sobre bloques de hormigón, unas maderas, sobre todo también para dificultarles el acceso a los ratones para que no se coman el grano de nuestras gallinas. Lo bueno de este sistema es que yo, por ejemplo, antes tenía este bidón donde iba almacenando el maíz y al final tenía que rellenar el otro comedero, que tenía que protegerlo para que no se me mojara. Y con este sistema lo que estamos ahorrándonos es muchos pasos. En verdad lo podríamos haber hecho en este bidón, pero prefiero utilizarlo para otras cosas ahora. Y sería lo mismo, hacer los agujeros y al final tendríamos el comedero automático, que sería como este, sin tener que venir a rellenar el pienso durante semanas. Ahora vamos a rellenar el bidón con el pienso para nuestras gallinas. Lo ideal es que aprovechemos al máximo todo el bidón y lo vayamos rellenando. Gracias al sistema que hemos puesto, las gallinas van a poder tener siempre disponible el grano. A medida que vayan comiendo, el grano irá bajando y se irá metiendo por la tubería. Mirad quienes tienen muchísimas ganas de probar su nuevo comedero. Se van acercando poquito a poco, atraídas por el grano. Este bidón que hemos comprado es hermético, preparado para la comida, como os he dicho antes. Gracias a eso no se nos va a estropear el pienso, ni por la humedad, ni por la temperatura, y sobre todo no van a entrarnos los roedores a comernos el grano. Así que cerramos y aquí no nos va a hacer falta abrir en varios meses. Le hemos echado un poquito de grano aquí porque como todavía las gallinas no conocen bien el comedero, pues para que se vayan acercando. Y les vamos a poner la tapa que hicimos al principio, que nos va a servir para que no desperdicien la comida, les sea mucho más difícil acceder a los roedores y sobre todo que además no se nos mueva, no se nos moje el grano. Ya habéis visto lo sencillo que es hacerlo para que nuestras gallinas vivan más cómodas y felices. Darle de nuevo las gracias a Revolution Race por proporcionarme estas ropas para trabajar en estos meses de otoño, invierno y primavera donde hace muchísimo más frío en la huerta. Como esta chaqueta de varias capas, también llamada Shell, totalmente impermeable, a prueba de viento y transpirable con costuras selladas. La chaqueta perfecta para trabajar y sobre todo no tener frío. O también estos pantalones que son súper cómodos para trabajar en la huerta, son muy resistentes y repelentes al agua. Y gracias a estos paneles elásticos me es muy cómodo agacharme y trabajar en la huerta. Os dejo más información en la descripción del vídeo con un enlace a su tienda para que le echéis un ojo. Además también me han dado un descuento Tony15 que lo podéis utilizar para obtener estas ropas tan cómodas y sobre todo calentitas en esta época del año para trabajar en la huerta. Así que nada, huertonianos, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!